Son solamente 13 versículos, Isaías 6 del 1 al 13. Si este hermano Antonio nos quiere apoyar con la lectura, por favor. Y dice así, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. El 13 también, ¿sí? ¿Mande? Y si quedare aún en ella décima parte, ésta volverá a ser destruida, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Gracias, hermano. Eh, Quiero decirles que en lo personal este capítulo 6 del libro de Isaías ha sido un pasaje de la Biblia que ha marcado parte de mi trabajo, de mi convicción sobre el ministerio aquí en la tierra y atrás de todo esto yo veo que muchas veces este texto se ha enseñado para invitar a personas que sientan, piensen o crean que tienen el llamado al servicio específicamente en un área del ministerio como el pastorado, evangelistas o maestros de escuela dominical, pero en lo personal, aparte de que esto es bueno enseñarlo de esta manera, yo veo un llamado general a todos los hijos de Dios, a todos los que han sido redimidos, a los que han nacido de nuevo mediante el, el apoyo del Espíritu Santo en la regeneración. Y hay algo aquí, cosas muy importantes que para que nosotros podamos verdaderamente entender, saber con precisión, estar seguros de cuál es nuestra acción, nuestra actividad aquí en la tierra como hijos de Dios, necesitamos eh, ver
aquí algunos aspectos de la experiencia de Isaías en cuanto a lo que él vio. Eh, Primeramente es muy, muy característico y peculiar que el texto comienza diciendo en el año en que murió el rey Usías. El rey Usías fue uno de los reyes que se han mencionado como reyes buenos delante de Dios dentro de lo que fue el reino de Judá. Y algunos piensan probablemente que fue quizá el tiempo de reinado mejor después del tiempo de Salomón. Y una de las cosas curiosas es que Usías reinó alrededor de medio siglo, 52 años en Jerusalén. Y una de de los detalles es que Usías, una vez que tuvo crecimiento en su reino, tuvo unas acciones buenas, un ejército formidable y pudo recuperar muchas cosas para Judá. Cuando él se sintió ya de alguna forma con poder, que se sintió ya que tenía bajo control muchos detalles, él de alguna manera se enorgulleció y dejó a un lado los estatutos de Dios, las instrucciones de la ley, y él quiso hacer a un lado a los sacerdotes y él quiso entrar dentro del templo y ofrecer el incienso directamente y, y el, y el sacerdote que estaba en turno en ese tiempo le dijo claramente: no te toca a ti, rey Usías, esto es solamente para los de la familia sacerdotal, al sumo sacerdote. Y entonces, y inmediatamente ahí lo que sucedió es que le apareció lepra en la frente a Usías, y de esta manera Usías de ahí en adelante vivió leproso hasta su muerte. Y durante esos años donde él estuvo leproso, estuvo confinado en otra casa diferente. Ya no estaba gobernando él, estaba gobernando prácticamente su hijo. Y, y también ahí nosotros vemos que habiendo un progreso en lo político, en lo económico, con el territorio, con sus enemigos, todo eso, pues aparentemente por la decisión del mismo Usías había una situación de confusión dentro de todo Jerusalén y dentro de todo el territorio de Judá. Y lo que estaba sucediendo es que de esta manera, por la decisión de uno de los líderes del reino, del propio rey, pues entonces la gente en Judá empezó a entrar en confusión, y entonces vino una especie como que de decaimiento espiritual. La espiritualidad bajó, y, y entonces es aquí precisamente en un momento crítico, difícil, en un momento aparentemente de, de baja espiritual, en que el profeta Isaías, el cual también de alguna manera, siendo un buen ciudadano, había estado respetando al rey. Y una de las cosas es que aquí, al sentir de esta forma, probablemente Isaías se sentía pues un poco como que solo, como que ya no tenía el apoyo del gran rey. Y entonces es aquí precisamente cuando la persona se sintió así, que ya no tenía en qué apoyarse, eh, es cuando Dios le muestra que, que lo que él tenía que hacer era apoyarse en Dios. Cuando dice que él estando en el templo, hay que recordar que
Isaías era de la línea sacerdotal y probablemente estaba ahí ministrando en el templo y lo que sucede es que lo que él vio fue una visión acerca de toda la gloria de Dios. Y entonces él aquí en este tiempo de crisis, perdón, en este tiempo de situación problemática, de baja espiritual, él es prácticamente manejado por Dios para subir su nivel espiritual y, y entonces aquí lo que nosotros vemos es que Isaías lo primero que ve es precisamente una manifestación del Dios Todopoderoso para decirle, no importa que en este momento en Judá no haya alguien sobre el trono, sabe que yo estoy sobre el trono de los cielos. Y, y dice que la visión que él tuvo estaba toda la gloria de Dios y dice que los bordes de sus faldas llenaban todo el templo y que había ahí unos serafines que estaban continuamente adorando y alabando al Señor diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces aquí vemos que lo primero que miró o que vio Isaías fue una revelación de la santidad de Dios. Y hermanos, esto es lo primero que nosotros debemos ver también si verdaderamente queremos servir con toda honestidad, con toda libertad, sabiendo que podemos servir a Dios directamente de esta forma. Lo que estamos encontrando es que Dios le estaba revelando quizá el atributo central a través del cual giran los demás atributos de la persona de Dios para guardar equilibrio en toda su persona. No podemos entender la justicia de Dios sin entender su santidad, no podemos entender su misericordia, su gracia y aún toda su gloria sin entender su santidad. Entonces, aquí fue lo primero que se requirió, que el profeta Isaías viera hacia más arriba que un trono terrenal como el del rey Usías, sino que fuera todavía mucho más arriba al trono celestial y ver ahí la gloria de Dios y de esa manera entender la santidad de Dios. Eh, Estos ángeles estaban ahí y repetían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y son algunas cosas muy importantes. Jehová de los ejércitos es el nombre que más utiliza Isaías dentro de su libro para referirse al Dios verdadero. Y, y la situación del Santo, Santo, Santo indica que tenemos aquí algo muy especial, algo que solamente se puede ver en el idioma hebreo. Cuando se repite dos cosas, como decir santo, santo solamente, es para marcar énfasis y denotar que hay algo muy especial. Pero cuando se hace tres veces, quiere decir que es como decir santo es algo importante y decir otra vez santo, es decir, es algo único que merece toda la atención y al decir santo por tercera vez está diciendo que esto es algo que solamente le pertenece a Dios. Es como decir santo más santo y santísimo, altamente santo. Esto es algo que nosotros vemos que el Señor Jesucristo utilizó cuando Él refiriéndose y hablándole allá en Juan capítulo 17 a su padre, él lo mencionó de esta manera, Padre Santo. Fue de la manera como él se dirigió al Padre.
hablando de su santidad. Y también nosotros vemos que cuando Él enseñó la oración que le pedían los discípulos, hablando del Padre Nuestro, después de decir Padre Nuestro, lo primero que dijo es, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que implica la santidad? La santidad es algo que es únicamente exclusivo de Dios, que guarda el equilibrio en toda su persona. La santidad de Dios no tolera en su presencia nada, absolutamente nada de situaciones pecaminosas. Entonces, esto es lo primero que nosotros debemos de notar, que delante de Dios no puede haber pecado. Y de esta manera es como Isaías, cuando lo ve y lo ve de esta forma, es cuando él, después de mirar hacia el cielo, de mirar a la santidad de Dios, ve, o diríamos, echa otro vistazo, otra mirada, pero se ve a sí mismo. Es del cielo a la tierra donde yo estoy. Dios arriba, yo abajo. Es donde uno está realmente viendo lo que uno es. Y entonces esta mirada nos lleva a entender que, que en la presencia de la santidad de Dios, uno lo único que logra ver es lo que vio Isaías, que dijo, he aquí que soy muerto, pues que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, he visto al Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que ve? Ve toda su propia naturaleza personal, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, que cuando nos vemos delante de la santidad de Dios, nosotros mismos no sabemos qué hacer con toda nuestra pecaminosidad. Y, y aquí lo que tenemos es que este es el primer paso de reconocimiento. Si uno quiere servir verdaderamente, tiene que ver toda su naturaleza pecaminosa, de reconocer que en el mundo no hay ni siquiera un hombre justo, no hay uno solo que busque a Dios, y que esa es la misma posición nuestra. Y de esa manera lo que está sucediendo es que estamos viendo nuestra propia incapacidad personal para podernos relacionar y para podernos volver a tener una comunión plena con el Dios verdadero, con el Dios santo, con el Dios todopoderoso. Y entonces lo que estamos viendo es que aquí en ese momento es el primer paso para entender que uno necesita ser verdaderamente salvado, librado, redimido por parte de Dios, porque nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Que ante ese reconocimiento, Dios muestra su gracia y su misericordia, en este caso para con el profeta Isaías, pero es lo mismo que ha mostrado para con todo el ser humano, para con todo el mundo pecador, cuando dice que del, del, del altar del incienso sacó un carbón con unas tenazas y lo posó en los labios de Isaías, y le dijo que es limpio. Y, y de esa manera lo que está diciendo es que solamente de parte de Dios viene en su soberanía el hecho de poder darle salvación al ser humano, así como Él lo estableció y lo pensó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, el lograr precisamente toda esta grande salvación, esa salvación que nos ha sido dada y nos ha sido dada a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos esa salvación tan grande. Y lo que hizo es que después de verse a sí mismo, esto nos enseña que nosotros actualmente nos debemos de ver de esta misma manera. Vemos hacia arriba a Dios, su santidad, eh, con toda su gloria, y nos vemos nosotros aquí abajo. Nos vemos nosotros probablemente, muchos siendo salvos, pero caminando en comunión con lo que está a nuestro alrededor, con el mundo,
alejándonos de Dios, eh, descuidando nuestro testimonio y nuestra relación de comunión clara, directa y una comunión personal y específica con nuestro Dios. Si descuidamos todo eso, hermanos, si queremos seguir sirviendo verdaderamente, tenemos que ver cómo estamos y tener esa mirada hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior y de esta manera dejar que sea Dios el que nos esté restaurando, recordando que nosotros al confesar el pecado eh, tenemos por medio de la intervención, la mediación del Señor Jesucristo, que su sangre nos limpia de todo pecado. Y que si hay entre nosotros alguien que hubiere cometido pecado, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos todos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eh, Probablemente Isaías no conocía estos textos porque son del Nuevo Testamento, pero tenemos que recordar y reconocer que, que, que en el libro de Proverbios se nos dice de esa manera, que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que los encubre no encontrará esto. Y lo que podemos ver es que cuando nosotros notamos que Isaías lo que vio fue la gloria de Dios y podemos ver que ante este punto nadie puede ver o estar en la presencia de la gloria de Dios sin obtener el castigo por la pecaminosidad de uno. Vemos cómo el amor y la misericordia de Dios ahí por el profeta. eh, es algo que se da hasta nuestros días para con todo el pecador que arrepentido, reconociendo su situación, vuelve a Dios. Y Isaías es uno de los profetas que dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. Y, y lo que nosotros vemos es que, que Isaías cuando dice que vio toda la gloria de Dios, porque dice toda la tierra estaba llena de su gloria, nosotros podemos ver qué fue lo que vio Isaías, o más bien de lo que qué fue, a quién vio. Y nosotros vemos que de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, de los versículos 38 al 41, dice que Isaías habló acerca de esto cuando él dijo que tenía que cegar el entendimiento de los incrédulos y cerrar sus oídos para que no oigan. Dice todo esto, dijo Isaías cuando vio la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, la persona que estaba viendo Isaías era al mismo Señor Jesucristo en toda su gloria y estaba viendo precisamente la gloria de Cristo, recordando que a Dios nadie le vio jamás, sino que solamente el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y podemos recordar que al decir que la gloria de Dios está sobre toda la tierra, llena toda la tierra, nosotros vemos que esa gloria de Dios vino a este mundo cuando Dios el Hijo llegó y encarnó, y por eso se dice de él, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y Juan dice expresamente dando ese testimonio, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto es lo que el día de hoy nosotros como como redimidos y miembros del cuerpo de Cristo, podemos hacer, podemos dar a conocer la gracia y la verdad del Señor Jesucristo y que toda su gloria se manifiesta a través de los milagros más grandes que el día de hoy sigue haciendo el Señor Jesucristo, que es precisamente el de dar vida nueva, el de redimir al pecador. Ese milagro que solamente Dios puede hacer, perdonar y quitar el pecado.
de nosotros para poder estar con libertad llegando al trono de la gracia de Dios. Así que hermanos, que queremos tener esta libertad para servir plenamente, tenemos que ver hacia arriba la santidad de Dios, hacia abajo a nosotros, para ver lo que somos y cómo estamos delante de Dios en nuestra comunión con Él. Y en tercer lugar, lo que Isaías vio cuando Dios le preguntó, cuando Dios preguntó, no le preguntó al profeta, cuando Dios preguntó, eh, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? ¿Qué fue lo que hizo Isaías? Ese fue echar una mirada, ver hacia el frente, hacia atrás, y hacia los lados, a la izquierda, a la derecha. ¿Y qué es lo que vio? Pues es lo mismo que nosotros vemos el día de hoy, hermanos. Vemos gente a todos lados a nuestro alrededor y podemos ver el drama de esa gente. Esa gente va, como decía el Señor Jesucristo, como ovejas que no tienen pastor, tratando de buscar algo y no saben ni lo que buscan, y lo que buscan no lo encuentran, porque ellos están viviendo un drama donde no saben cómo relacionarse con Dios, y ahí es donde nosotros podemos servir al ver después de ver a Dios, de ver a nosotros mismos, de ver a nuestro alrededor, de ver a la gente, y si hermanos, no nos mueve el ver a gente pecadora que va camino al infierno, y si no sentimos dolor por eso, hermanos, no podemos servir. Y si queremos hacer evangelismo, nosotros tenemos que ver precisamente cómo está la gente en este momento, cómo está buscando. La gente está caminando por todos lados, yendo de un lado a otro sin tener objetivos, sin tener nada, sin tener a Dios y sin saber siquiera que van camino a la perdición y que van camino al infierno. Y hermanos, nosotros que tenemos el, el conocimiento bajo una comunión buena, estricta, personal, directa, y podría decir filial, muy íntima con el Señor Jesucristo, somos los que podemos darles a conocer precisamente qué es lo que ellos están sufriendo, ese drama que ni ellos mismos entienden, que van camino al infierno. Así que hermanos, son tres cosas muy importantes para que nosotros podamos servir plenamente. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros podemos ver que el resultado de todo esto puede ser eh, tiempos que realmente necesitamos el día de hoy en nuestras iglesias, tiempos de avivamiento, tiempos donde no solamente los pastores, los predicadores o los evangelistas o los maestros de escuela dominical, sino todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo, podemos participar ganando armas en lo personal, testificando, siendo sobre todo conservando nuestro testimonio limpio delante de todos, de nuestros vecinos, de la gente que está a nuestro alrededor, de la gente que quiere ver precisamente las cosas de Dios, y la única manera es que el día de hoy lo podemos mostrar a todos ellos a través nuestro, que vean en nuestras vidas viviendo la vida del Señor Jesucristo, que vean la gloria del Señor Jesucristo, que vean toda su gracia y toda la verdad. Hay que recordar que el Señor Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando andan buscando la verdad, tenemos que enfocarlos hacia la persona de Cristo. Al hablar de la gracia, cuando vemos que, que, que el Verbo fue hecho carne habitando entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad, tenemos que recordar que toda la gracia del Señor Jesucristo es lo que ha hecho posible que se pueda perdonar al pecador sin que el pecador lo merezca.
¿sí? Sin que el pecador lo requiera. Nosotros vemos eh, dos palabras, gracia y misericordia. En su gracia, Dios nos da lo que no merecemos, nos da el perdón de pecados, nos da la vida nueva, el nuevo nacimiento, nos da la promesa de estar para siempre en los cielos con Él. Y en su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. Eh, ¿Qué es lo que merecemos nosotros como gente pecadora, como gente que hemos sido rebeldes a Dios? Pues merecemos estar destituidos de la gloria de Dios, estar fuera de Él, merecer el castigo de que nos manda al infierno, todo. Pero Dios en su misericordia no nos da eso. En su gracia nos da lo que no merecemos y en su misericordia no nos da lo que realmente merecemos. Así que hermanos, eh, cada vez que verdaderamente nosotros tengamos el deseo, la convicción de verdaderamente servir a Dios, hagamos esto, tres miradas, una hacia arriba, viendo la santidad de Dios, otra abajo, viéndonos a nosotros mismos en nuestro interior, y una tercera viendo a nuestro alrededor para ver toda la gran necesidad que tiene la gente por conocer a Dios. Y de esta manera, hermanos, les animo. Tenemos en cualquier lugar, en cualquier punto donde estemos, siempre hay gente que va camino a la perdición. Y, y como les he dicho algunas veces, les animo, anímenme, animémonos a hacer la obra del Señor Jesucristo, de de llevar este mensaje de salvación, de evangelismo y sobre todo confiando en que el Dios Todopoderoso está al lado nuestro. Cuando Él encargó la gran comisión, Él dijo claramente, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esta es una gran promesa, saber que lo que hacemos no lo hacemos solos, sino que lo hacemos con el poder del Espíritu Santo al lado nuestro y, y sabiendo que el Señor Jesucristo está cuidando de nosotros en todo momento. Hermanos, Dios les bendiga y pido perdón por haber entrado tarde el día de hoy.